El primero de los tres expertos que conforman este primer taller es Fedor José Tovar Olivella, quien es ingeniero electricista con un máster en gerencia de empresas comerciales y dirección de operaciones, con especialización en administración de negocios para empresas de servicios y automatización de procesos industriales. 19 años de experiencia en el sector de distribución eléctrica, con alto desempeño en cargos directivos en diversos países de Latinoamérica. Ofrece experiencia en gerenciamiento de negocios de energía para empresas de distribución eléctrica, dirección de operaciones, evaluación y administración de proyectos eléctricos, consultoría, interventoría y control de calidad de procesos técnicos y administrativos, con énfasis en proyectos de reducción de pérdidas de energía, diseño y blindaje de líneas de distribución eléctrica. El segundo experto que nos acompaña en este primer taller es Néstor José Herrera, quien es licenciado en Administración de Empresas con un MBA en Alta Gerencia. Cuenta con experiencia y trayectoria en la regulación del sector eléctrico guatemalteco, laborando en el ente regulador, la CNEE, por más de 20 años. Su expertise técnico hace referencia a dos áreas. La primera corresponde al área de control y regulación de calidad del servicio eléctrico, donde ha desempeñado a lo largo de su carrera distintas posiciones de análisis y dictaminación sobre los temas de calidad, ocupando actualmente el cargo de gerente de fiscalización y normas del ente regulador. Su segunda área de expertise corresponde al área de cálculo y fijación tarifaria, habiendo ocupado del año 2017 al 2020 la posición de gerente de tarifas del regulador, liderando la realización de los procesos de revisión tarifaria de las 19 distribuidoras que operan en el país. El tercer y último experto que conforman este taller es Ronald Villalobos Valerio, quien es un profesional de la ingeniería electromecánica, quien en la actualidad está desarrollando la gestión integral de las pérdidas de energía en empresas de distribución de energía eléctrica. Cuenta con experiencia en mantenimiento, operación, control de calidad y continuidad de servicios en sistemas de distribución eléctrica. Además, tiene la coordinación y jefatura de equipos interdisciplinarios, técnicos y profesionales. Tiene 28 años de labor en la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en San José, Costa Rica, donde ha pasado por diferentes áreas que van desde el técnico electricista de operación y mantenimiento de redes eléctricas, ingeniero de control de distribución, jefatura del área de calidad y continuidad de servicio, y actualmente está en el equipo a cargo de la jefatura de la unidad de recuperación y control de pérdidas de energía. Bueno, de este modo hicimos un repaso general por quiénes serán los tres participantes en este taller y le cedería la palabra al señor Tovar para que tome el control de la presentación y nos ponga un poco en contexto cómo maneja el tema de las pérdidas de energía el grupo AES en El Salvador. Adelante, señor Tovar. ¿Me escuchan bien? Por favor, me confirman. Sí, Ok. Bueno, antes que nada, agradecer a Secasier por la invitación a este importante taller que puede traer muchos beneficios para las diferentes empresas que están participando en temas relacionados con la reducción de las pérdidas, que es uno de los ISUs principales, ¿no?, en el negocio de la distribución eléctrica. Como lo comentó José, vamos a tratar rápidamente, tenemos 15 a 20 minutos para abordar este tema, explicarles un poco cuál ha sido nuestra experiencia en el tema de las pérdidas
Y el tópico principal, como se ha mencionado, son las pérdidas de energía eléctrica y su impacto en la sostenibilidad financiera de las empresas. Ok. Antes de entrar en materia, es importante externarles quiénes somos nosotros. AES es un grupo, una corporación de origen estadounidense. Nuestra sede principal la tenemos en Arlington, Virginia. Y aquí en El Salvador, que es la sede donde estamos departiendo esta exposición, nosotros tenemos diferentes negocios, ¿no? Hay un negocio, son 7 empresas en total, de las cuales el primer rubro hace parte de la generación de energía. Tenemos varias plantas instaladas y desarrollando el negocio de la generación de energía fotovoltaica. Hemos instalado alrededor de 13 plantas con una capacidad de generación de 118 megavatios horas aproximadamente, lo cual ha permitido, ¿no? Reducir el impacto de CO2 en el medio ambiente. Adicionalmente, tenemos una empresa de generación a través de biomasa, biogás, 6 megavatios, y tenemos otra empresa que se dedica a la parte de soluciones, ¿no? Soluciones para los clientes de diferentes tipos, estudios de eficiencia energética, venta de equipos, climatización, mantenimientos técnicos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, tenemos 4 empresas distribuidoras que más adelante vamos a ver en la parte final de la lámina cuál es la cobertura que tenemos, pero en el mapa que estamos representando tenemos las 4 empresas en diferentes colores. AES Clesa, que es la que está en color verde, tiene una parte de nuestro mercado, nosotros lo hemos denominado región occidental, y es la empresa que colinda, ¿no? con Guatemala. Tenemos AES CAES, que es la empresa central o la región central, la cual aglutina el mayor número de clientes a nivel de nuestras empresas y la mayor concentración, ¿no? Ya que esta cubre la mayor parte de la distribución de energía en la ciudad capital, ¿no? También tenemos la empresa EEO, que es la empresa, bueno, tenemos la región Oriente, que está integrada por 2 empresas, la empresa EEO, que es la que se encuentra en color azul. Esta es una de las empresas que baña toda la parte que nosotros hemos denominado la parte suroriente, pero realmente es la parte que colinda con Honduras. Y la empresa Deusen, que es la empresa más pequeña que tenemos en el grupo, hace parte también de la región oriente, es la empresa que está en color marrón. Hace parte de las 4 empresas distribuidoras de nuestro negocio. Entonces, en total, como decía, tenemos las 7 empresas con 3 rubros importantes: la generación, la distribución y las soluciones para los clientes. Estamos cubriendo el 79% del territorio salvadoreño a nivel de lo que es territorio. Cubrimos con nuestras empresas el negocio de distribución del 78% del mercado a nivel de clientes. Esto es aproximadamente, ya tenemos a la fecha aproximadamente 1.5 millones de clientes que atendemos a través de estas 4 empresas. Y a nivel de red tenemos alrededor de 36.000 kilómetros de red, tanto en media tensión como en baja tensión. Destacar que nuestro negocio los tenemos enmarcados o están enmarcados en las normativas. Tenemos un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO y estamos en proceso de acreditación de nuestro laboratorio de la medida. Antes de iniciar, es importante entender cuál es el contexto en el cual se desarrolla el negocio de la distribución. Es importante tener en cuenta cuál es el tipo de mercado que se atiende. En nuestro caso en específico, ese 1.500.000 clientes, en un 99% o un poco más del 99%, nosotros tenemos incluido clientes de tipo residencial. Es un mercado denso a nivel residencial
y tenemos menos del 1% en lo que se denomina la mediana y gran demanda. Adicionalmente, también hay que destacar, ¿no?, que otra particularidad importante es que nuestro mercado no es un mercado concentrado al 100%, tenemos ciudades concentradas como la capital, parte de la capital, y otras ciudades a nivel de los otros departamentos. Sin embargo, nuestro mercado es mixto, ¿no? Se podría llamar un mercado mixto porque cubrimos gran parte de clientes rurales y clientes centralizados, ¿no? Entonces, eso en gran medida son variables importantes a tener en cuenta para evaluar un plan de pérdidas y buscar la mejor forma de poderlo abordar. Ahora, ¿cuál ha sido la evolución de las pérdidas totales en AES? Aquí tenemos una representación de cómo hemos venido evolucionando a lo largo de los últimos 10 años. En los histogramas, voy a moverme acá, en los histogramas podemos ver que hay una componente importante de pérdidas técnicas y una componente que todavía es importante a nivel de pérdidas no técnicas. Este es para el año 2011. Nosotros teníamos pérdidas totales del 9,70%. Y a lo largo de los años, las pérdidas se han ido incrementando levemente, siendo quizás la proporción con mayor incremento la del último año, donde tenemos un incremento de aproximadamente en el último bloque de 0,6 puntos porcentuales, ¿no?, entre el 2020 y el 2017. Nos estamos ubicando entonces al cierre del 2020 con unas pérdidas totales de 10,89%. Esto significa que nuestras pérdidas han crecido en puntos porcentuales, alrededor de 1,2 puntos porcentuales entre el 2011 y el 2020. Ahora, ¿qué cosas relevantes podemos nosotros externar de lo que se ha hecho, ¿no? Quizás en la temática de pérdidas en los años anteriores el foco no estaba orientado 100% al reducir pérdidas, pero en nuestra empresa nos dimos cuenta de la necesidad de atender este fenómeno que realmente pone en riesgo la sustentabilidad de las empresas si no es bien abordado, si no es bien trabajado. Por esa razón, vemos ahí en los diferentes años, nosotros no teníamos un plan de pérdidas, vamos a llamarlo integral. Había un plan de pérdidas bastante focalizado, bastante diminuto, que estaba integrado en la dirección comercial, hacía parte de la dirección comercial de las empresas. No teníamos campañas dirigidas específicas a inspecciones para detección de fraude o la lucha contra el fraude. No existía en nuestra organización una gerencia que velara por el indicador principal del negocio, ¿no?, que es la compra, el control energético, vamos a llamarlo así, control de la energía. También a lo largo del tiempo la situación, el entorno se fue complicando poco a poco por el tema del crecimiento de zonas de alta delincuencia. El tema de seguridad para nosotros en El Salvador es un hito importante que hay que prestar atención. Y en los años anteriores, ¿no?, hubo un crecimiento sustancial de estas zonas que no permitían, ¿no?, la operación regular o normal de las distribuidoras. Adicionalmente al problema, se perdieron al principio de los años pérdidas de clientes, se incrementaron las pérdidas por la pérdida de clientes importantes, clientes industriales, que cerraron su negocio o se fueron a otro mercado. Y por otra parte, también teníamos el inconveniente de la poca atención que le estábamos poniendo al ciclo comercial, que a la final viene siendo el corazón, ¿no?, porque es quien garantiza de que lo que se esté facturando sea lo correcto desde el punto de vista de medición y de facturación, ¿no? Entonces, en la última parte de la lámina podemos ver qué cosas hicimos. Quizás aquí tratamos de representar el cambio a través de esta X. En el año 2019 implementamos un plan. Luego me voy a referir al COVID. La empresa se vio en la necesidad de conformar una unidad, una gerencia de control de pérdidas, así le hemos llamado, que no es más que la gerencia que controla, de control de energía.
Esto integra el control de las compras de energía y la atención sobre el mercado a nivel de la facturación, a nivel de las ventas. Desarrollamos dentro de esa gerencia o creamos un centro de control de energía, que es la unidad que monitorea la compra diaria de energía en los puntos de entrega. También trabajamos en la implementación de un laboratorio de medida, que estamos en proceso ya de acreditación por organismos internacionales. Y lo más importante, ¿no? Pusimos en marcha un plan de recuperación de pérdidas orientado a la lucha contra el fraude, orientado a la normalización y regularización de las instalaciones, que también como componente importante hemos intentado poner en la mesa ante el ente regulador las nuevas normas de construcciones de redes a nivel de baja tensión y a nivel de acometidas, que lo hemos denominado redes compactas. Estamos explorando conjuntamente con el regulador la integración de nuevas tecnologías de medidores inteligentes. Hemos desarrollado varios pilotos, tenemos alrededor de 3.000 suministros ya con medición inteligente, y trabajamos al 100%, ¿no? Todos nuestros puntos fronteras o puntos comerciales, todos están en una plataforma de telemedición, porque es necesario controlar el flujo de potencia a través de estos puntos. Hemos desarrollado también programas de gestión social, nosotros le hemos llamado gestión comunitaria, ya que por el alto índice de delincuencia y de problemas sociales en ciertas zonas es necesario intervenir estas zonas con el acompañamiento de un trabajo social en el cual el cliente se sienta como parte del mismo trabajo, o sea, existe un factor incluyente de los clientes. Y por último, desarrollamos un plan especial para el control del ciclo comercial, control de la lectura, la facturación, la atención de anomalías de facturación, etcétera, ¿no? Ahora, para el cierre del 2020, en la parte inferior de la presentación, nosotros somos una empresa que compramos alrededor de 4.300 gigavatios hora al año de nuestra compra total. Y aquí hemos querido presentarles, ¿no?, cuánto es el impacto de un punto de pérdidas teniendo como referencia ese nivel de compra o ese nivel de demanda, ¿no? Aquí hay un factor muy importante que se tiene que meter dentro de la ecuación para preparar o enfocar un buen plan de pérdidas, y tiene que ver con el costo de la energía, ¿no? Cada país tiene su propia matriz de generación y tiene sus costos asociados al costo de esa energía que se genera. En nuestro caso, para el cierre del 2020 tuvimos un promedio, ¿no?, de un costo de $122 por cada megavatio producido, megavatio hora. Y teniendo en cuenta esos factores, podría decirse, ¿no?, que nuestro punto de pérdidas ronda el orden de los $5 millones, ¿no? Y, matemáticamente es lo que sale acá: $5.2 millones es el costo de un punto de pérdida para una demanda de 4.300 y un precio medio de $122. Este es un dato importante que hay que no perder de vista, ya que el nivel de inversión que uno haga depende en gran medida de dos factores que no se pueden dejar de lado, ¿no? Y uno es el costo de la energía y el otro es el consumo, ¿no? El consumo promedio por cliente o por suministro es el otro factor importante a tener en cuenta en el modelo financiero que se vaya a establecer para determinar si se lleva a cabo un plan de inversiones adecuado, ¿no? Y ver cómo esa retribución de esa inversión se puede obtener de una forma correcta. Ahora, uno de los puntos que había resaltado aquí en la presentación es el COVID, ¿no? Realmente este ha sido un problema muy importante, no solo para nosotros en El Salvador. Esta problemática es a nivel mundial, pero específicamente a nosotros el COVID en el cierre del 2020 tuvo su impacto, ¿no? Que lo hemos representado de esta forma, ¿no? Hay tres sectores principales. El sector económico en El Salvador, sí, ha habido una fuerte repercusión económica a nivel de resultados. En el cierre del 2020, nuestro PIB se redujo 8 puntos. El nivel de endeudamiento gubernamental alcanzó hasta los 92%. Las remesas a nivel de crecimientos se redujo un 3%. Para El Salvador es un país cuya principal fuente de divisas se hace a través de las
se hace a través de las remesas. Los ingresos gubernamentales se redujeron aproximadamente un 4% y hay un dato, ¿no?, del nivel de pobreza que creció aproximadamente un 50%, ¿no? Esta es una foto calcada de lo que pasó en Latinoamérica. Realmente todos los países han sido afectados a través de este fenómeno y lo sabemos, ¿no? El otro sector es lógico los efectos a nivel de nuestra empresa. Nosotros, en conjunto con el regulador, para poderle hacer frente a la pandemia, nos tocó poner en la mesa planes de emergencia, que creo que los llevamos, fueron bien llevados, ya que a nivel del suministro de energía, que era el objetivo principal, mantener el suministro de la energía, lo logramos a buenos niveles, pero eso de alguna forma afectó la operación de las distribuidoras, ¿no? Por lo menos en El Salvador se detuvo las suspensiones de servicios por impago. Nosotros aproximadamente a lo largo del año, ¿no?, tuvimos unas 70.000 cortes que no pudieron ser ejecutados en tiempo y forma, ya que existía la prohibición de ejecutar cortes durante el periodo de la pandemia. Nuestra operación también se vio limitada, algunos por casos positivos de COVID y otros por las decisiones tomadas por el gobierno de confinamiento, de cuarentena, y hemos colocado una cifra más o menos del 40% de reducción a nivel de capacidad operativa obtuvimos. El enfoque, como decía, fue la continuidad del servicio. Todos los proyectos de normalización, de lucha contra el fraude, todos esos proyectos fueron detenidos, ya que no era posible o no estaba autorizado suspender los servicios solo por atención de emergencias, ya que el enfoque principal fue la continuidad del servicio. Tuvimos crecimientos en las facturaciones en cero o consumo cero, que llamamos nosotros, por el orden de unos 40.000 consumos ceros en promedio en el año. La deuda de energía se incrementó casi un 100%, 31 millones de dólares. Esto incluye la energía de clientes, energía de gobiernos, municipalidades. Hubo un decrecimiento importante en la demanda, que yo creo que todos los países lo experimentamos. A nosotros, a nivel de la mediana y gran demanda, que a nivel del mercado corresponde a un 35-40% de la venta de energía. Nosotros tuvimos un decrecimiento importante del orden del 13% en este segmento. Y el crecimiento per se de las pérdidas, ¿no? Ahí en la gráfica lo mencionaba. Consideramos que el impacto estuvo por el orden de 0,5%. Fue un impacto leve cuando lo comparamos con otros países de Latinoamérica, ya que en otros países el impacto fue muy superior al que nosotros obtuvimos. Sin embargo, nosotros nos vimos afectados también por el crecimiento de las pérdidas, ¿no? Y el otro efecto que provocó la pandemia es el entorno mundial, ¿no? A nivel mundial, tuvimos repercusión en el negocio por los retrasos en entregas de proveedores. Como decía, nuestra economía está muy ligada a las remesas familiares recibidas por todos los salvadoreños que habitan en Estados Unidos, y cualquier repercusión económica en Estados Unidos repercute directamente también a El Salvador, y retrasos en aduanas por entregas de materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, ya entrando en materia con el objetivo de esta charla, de este espacio de la charla, nosotros preguntamos, ¿cómo afecta el incremento de las pérdidas en los ingresos de las distribuidoras? Y este es un punto medular en el negocio de la distribución eléctrica, teniendo en cuenta de que nosotros, en términos simples, nos podemos constituir como negocio, como la caja registradora del negocio, de la matriz como tal, porque somos quienes a través de nuestras redes distribuimos y comercializamos la energía para los clientes. Y adicionalmente la gestionamos el cobro o el recaudo de esa energía para poderle pagar a los generadores y para poder pagar los diferentes cargos del sistema y poder pagar los impuestos que nos compete pagar. Entonces, aquí hay una representación del costo de la factura de suministro eléctrico en El Salvador. Hay una gran componente, una gran proporción. Esta es la factura que el cliente recibe o que el cliente paga. Hay un alto componente en costos de la energía y cargos del sistema.
y hay un componente importante también a nivel de impuestos, ¿no? Tasas municipales y el IVA. Esta porción es la porción que a nosotros como empresa nos queda, ¿no? Son los cargos de la distribuidora, que es el valor agregado de distribución, lo que se mencionó por ahí en una de las charlas. Y con esa pequeña porción o esa porción de este billete, o de lo que nosotros logramos recaudar, nosotros gestionamos, operativizamos el negocio. Entonces nos vamos a concentrar en esta parte del histograma, o sea, esa parte de la tarifa nos permite a nosotros desarrollar los pagos de salario y compra de materiales, o sea, absorber todos los costos de operación y mantenimiento, que lo hemos representado como un bloque. Adicionalmente, también hay unas pérdidas reconocidas que se tienen que amortizar, que es el segundo bloque. Y por último, tenemos la retribución de la inversión, ¿no? Que nos permite el pago de los impuestos, las inversiones adicionales que hay que hacer, que son reconocidas también a través del valor agregado de distribución, y pago de dividendos. Entonces, en la medida en que esas pérdidas no reconocidas, que la hemos planteado aquí en color rojo, se incrementan por encima de las pérdidas reconocidas, entonces el costo de esas pérdidas no reconocidas viene a afectar, ¿no?, la sanidad financiera de las empresas en primera medida, ¿no? Ya cuando estos costos de pérdidas no reconocidas son relevantes en el negocio, entonces es cuando se toma la decisión de sentarse en conjunto con el regulador, de revisar las cifras, y muchos de esos costos algunas veces son trasladados a la misma tarifa, o sea que al final esos costos son trasladados a la tarifa de los clientes y pasan a ser parte del costo de la energía, ¿no? Entonces, es de prestar mucha atención, ¿no?, a seguir trabajando en la reducción de esas pérdidas no reconocidas, de tal forma que la sanidad y la salud financiera de las empresas no se vea de alguna forma agravada, ¿no? Y esa retribución de la inversión que mencionaba aquí al principio, no se vea disminuida, ya que el pago de impuestos, por ley hay que hacerlo, y se puede poner en tela de juicio o en problemas la inversión que haya que seguir haciendo, o los mismos pagos de dividendos a los accionistas, ¿no? Entonces, de esta Señor Tovar, forma, sí. si nos puede ayudar, tal vez centrando un poco más la idea, porque lo que disponemos para su espacio son 5 minutos más. Recuerde que la idea es que los demás también expongan y después conversar entre todos. Entonces, le Sí. agradezco si puede concretar la idea en los próximos 5 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. Entonces, aquí hay un punto importante. ¿Cuál es el reto para nosotros? ¿Son las pérdidas técnicas o las pérdidas no técnicas? Como mencionaba, nosotros estamos ubicados en aproximadamente 10 puntos, 10,89% de pérdidas totales. De esas tenemos una componente de no técnicas y técnicas. Aquí lo que hemos querido traer y poner en la mesa es que es importante, ¿no? Hemos puesto la ley de rendimientos decrecientes. Es importante poder identificar y ubicar la empresa en los cuadrantes, desde el punto de vista de recuperación de energía, en qué cuadrante está, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, si ubicamos la empresa en el cuadrante 1, es posible que por los volúmenes de pérdidas que tengan las empresas, si son muy altos, es muy posible que el retorno de la inversión se consiga de una forma fácil. Para empresas como la nuestra, donde las pérdidas de energía son aceptables, ¿no? No podemos decir que son ideales, pero son aceptables, ya es mucho más difícil poder enmarcar esos esfuerzos y obtener esa retribución dentro del primer cuadrante. Y en la medida en que se van reduciendo las pérdidas, ya sea a nivel de empresa o por áreas, es posible de que se vaya mermando, ¿no?, esa retribución, los rendimientos vayan siendo decrecientes en vez de ser crecientes como en el primer cuadrante. Hablo del segundo cuadrante. Y lo más importante es poder obtener ese punto de máximo rendimiento. Es importante identificar cuál es el punto de máximo rendimiento. En nuestro caso en particular, hay zonas donde la inversión no reditúa, ¿no? O sea, el nivel de inversión es tan alto que quizás el consumo promedio de los clientes o las pérdidas de energía en esas zonas no permiten de forma conveniente, ¿no?, poder reducirlas, porque son más costosas las pérdidas de energía que el retorno de esa misma inversión. Por lo tanto, para El Salvador nosotros consideramos que tenemos
nuestro reto es tanto pérdidas no técnicas como pérdidas técnicas. Se ha mencionado mucho sobre las pérdidas técnicas. Sabemos que se puede trabajar en pérdidas técnicas. Sin embargo, para un entorno como el de nuestra empresa, donde nosotros tenemos una gran área rural y extensiones significativas de los circuitos, el componente de la inversión y la recuperación de esa inversión son bastante altos. Por esa razón, se pueden ir haciendo trabajos de balanceos, de compensación de reactivos, etcétera, pero ya pensar en recortar las distancias de los circuitos, reubicar subestaciones, instalar equipos especiales, ya conlleva de una inversión bastante significativa. Y en pérdidas no técnicas todavía tenemos una brecha importante. Esto hay que seguirlo trabajando, hay que hacer una regenería de procesos, llevar a cabo un plan bien enfocado. Pero lo que quiero dejarles con esta presentación es muy importante identificar ese punto óptimo de rendimientos para decidir qué niveles de inversión son los más apropiados y adecuados para reducir las pérdidas. Por aquí queríamos compartirles esto, yo creo que se mencionó algo, este es un ejemplo real de lo que nosotros hemos hecho, de esas 13 plantas de generación fotovoltaica, cada una de ellas, o las más grandes, son de 10 megavatios. Nosotros las hemos ubicado a través de estudios de planificación de red en puntos estratégicos con la finalidad de acercar de muy buena forma, de acercar el punto de generación al centro de carga, ¿no? En la medida en que se recorta el distanciamiento, por lo menos en este caso, el punto de entrega está ubicado aquí en transmisión, en su transmisión, y nosotros ubicamos la planta. El centro de carga principal está acá, que es San Miguel, es una de las ciudades principales. Nosotros ubicamos la planta bastante cercana al centro de carga. Con esto hemos obtenido reducir las pérdidas técnicas en aproximadamente 0.84 gigavatios horas por año, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo que también lo queremos externar y que ustedes lo conozcan. Es en Jiquilisco. Aquí instalamos la planta, aquí está el centro de Jiquilisco, y instalamos la planta generadora bastante cercana al centro de carga. Es importante determinar de forma inteligente cómo, dónde instalar el punto de alimentación, el punto de generación, y adicionalmente también evaluar, ¿no?, el punto de la demanda. Hay que hacer un estudio de demanda instalada, de la carga instalada versus la demanda de energía, con la finalidad de que en los periodos donde no vaya a existir sobregeneración que vaya a terminar o catapultar en un incremento en pérdidas técnicas, ¿no? Ahora, el problema puede ser controlado si las empresas lo deciden. Bueno, nosotros consideramos que hay 4 actores principales en el negocio de la distribución de energía. Está el Estado, que es el ente rector. También existe un marco jurídico y regulatorio sobre el cual se tiene que desarrollar el negocio. Hay un entorno social que incluye a los clientes y, lógico, el compromiso de las empresas. O sea, desde nuestro punto de vista, no es una decisión única de la empresa distribuidora para reducir el impacto de las pérdidas. Es necesario el acompañamiento del Estado, es necesario políticas gubernamentales, marco regulatorio, jurídico, que incluyan mecanismos que nos permitan operar de forma eficiente, que el reconocimiento de las inversiones a través de la tarifa sean los adecuados, con la finalidad de que las empresas estén sanas desde el punto de vista financiero, y eso permita poder desarrollar el negocio. Entonces, como bien todos lo sabemos, el ente rector es quien dictamina y es quien tiene el timón sobre las políticas económicas, sociales, de eficiencia energética, de seguridad, de inversión, de educación. Es necesario también que las entidades gubernamentales, el ente regulador y las demás instituciones de gobierno permitan un reconocimiento adecuado de las inversiones que hacen las distribuidoras, se instrumenten leyes, normativas de construcción, técnicas, nuevas tecnologías, inclusión de nuevas tecnologías de medición inteligente, de smart grid, y nuevas normativas de construcción de redes de diferentes tipos, redes de tipo blindadas, que nosotros las hemos llamado redes compactas, con la finalidad de que el marco en el que se desenvuelva la distribuidora o el negocio como tal permita, ¿no?, obtener los números desde el punto de vista de reducción de pérdidas, ¿no? Y hay un factor muy importante y un actor muy importante, perdón, y es el cliente.
nosotros, a través de la gestión comunitaria, hemos desarrollado un modelo, un plan, en conjunto con las comunidades, que nos ha permitido avanzar, ¿no? Y poder entrar en aquellas zonas que habíamos declarado de difícil gestión. Todavía son muchas las que están por delante y seguimos en esa línea, pero nos hemos dado cuenta que en la medida en que se involucra la misma comunidad en el desarrollo de nuevos proyectos, se mejora la calidad de servicio dentro de esas comunidades. Eso permite de que la gente esté agradecida, por así decirlo, por el buen servicio que se les está prestando, y también comprometida a hacer uso eficiente y responsable del servicio de energía. Y por su parte, y no menos importante, ¿no? Quizás el actor que somos nosotros, las distribuidoras, el compromiso nuestro tiene que ser íntegro, en el sentido de que tenemos que desarrollar planes estratégicos bien orientados a la lucha contra el fraude, seguir invirtiendo en la expansión de redes, mejorando la calidad a través del mantenimiento de la red, el mantenimiento de las mediciones, impulsando la integración de nuevas tecnologías en el negocio, como el caso de Smart Grid, Smart Meters, diseños de arquitectura energética a largo plazo que nos permitan ir determinando dónde se encuentran esos focos más importantes de pérdidas a nivel de las empresas. Y por último, desarrollar los proyectos, ¿no?, de electrificación rural y beneficio social. Ya como para terminar, quizás esto lo presentamos en alguna ocasión, en alguno de los talleres. Sí es importante tener una gestión de recursos, tener el OPEX, el CAPEX y el personal bien entrenado, adecuado para hacerle frente a un plan de pérdidas. Este debe estar orientado, lógico, a los indicadores principales del negocio. Nosotros hemos enmarcado aquí la calidad de servicio, el recaudo y la reducción de pérdidas como indicadores operativos y principales relacionados al tema de las pérdidas de energía, que estando en control o por debajo de los lineamientos reconocidos, podríamos decir de que permitirían la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Nosotros internamente, por la experiencia que tenemos, estamos trabajando en diferentes áreas que las hemos enmarcado acá, diferentes líneas estratégicas, pero lo más importante es esto, ¿no? Es importante disgregar el problema. Esta es una representación de un circuito, la arquitectura de un circuito, donde tenemos concentración quizás en la ciudad, pero también tenemos ruralidad de una forma importante, muchos clientes rurales, y en la medida en que nosotros conozcamos y sectoricemos el problema, podemos dar los primeros pasos dentro de esas líneas estratégicas de ver cuál es la solución a ese problema en específico, ¿no? Entonces me quedo hasta aquí en honor al tiempo, y quedo a la orden por cualquier consulta o sugerencia al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Tovar, por esa amplia explicación. Vamos a seguir con el tema del contexto y le pediría ahora al señor Herrera, en representación de la Comisión Nacional de Energía de Guatemala, que tome el control de la plataforma para que nos haga una breve presentación sobre el contexto desde la óptica de un regulador de lo que estamos viendo. Tal vez al señor Néstor Herrera sí le pediría que trate de ajustarse al tiempo para que todos podamos participar y al final nos quede un espacio adecuado para preguntas y respuestas y poder interactuar muchísimo más. Adelante, por favor. Perfecto, buenos días a todos, mucho gusto, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a ser muy ejecutivos para hacer el uso más eficiente del tiempo en nuestra exposición el día de hoy. Solo quisiera confirmar que el audio y el video de mi presentación ya están disponibles. Te Sí, es escuchamos. solo colocar, por favor, la presentación en modo presentación, valga la redundancia. Ahí creo que está mejor, ¿verdad? Mucho mejor, gracias. Perfecto. Pues bien, el día de hoy vamos a compartir con ustedes la experiencia de Guatemala en el tema de la incidencia del ente regulador en la gestión de las pérdidas de energía. En el contexto de todo este seminario, pues que está la pregunta, ¿verdad? Si las pérdidas de energía y su impacto en la sostenibilidad financiera de las empresas puede ser controlado si las empresas lo deciden. En ese sentido, acá como representante del ente regulador de Guatemala, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quiero exponerles a ustedes rápidamente qué temas quiero abordar.
En esencia, quisiera mostrarles cómo el regulador, en la experiencia guatemalteca, impulsa la gestión de las pérdidas de energía eléctrica, tanto técnicas como no técnicas. Y quiero centrarme en cuatro aspectos. Número uno, mostrarles rápidamente, de manera muy esquemática, el modelo regulatorio de la gestión de pérdidas. Obviamente en Guatemala no estamos inventando nada nuevo, como decimos, no inventamos el agua azucarada. Es un modelo de gestión como cualquier otra parte del mundo, pues, hablando en tema regulatorio. Vamos a mostrarles unas estadísticas y datos relevantes. Luego vamos a aclarar un poco sobre el principal reto acá en nuestra experiencia guatemalteca, de cuál es ese principal reto, si son las pérdidas técnicas o las no técnicas. Y por último, tratar de dar una respuesta por ahí, desde nuestra visión como reguladores y en nuestra experiencia como Guatemala país, si este problema puede controlarse como parte de la decisión de las empresas. Es decir, si las empresas deciden controlarlo, si se puede o no. Hemos visto dos experiencias muy, muy interesantes de los dos expositores anteriores, ¿verdad? Empresa Eléctrica de Guatemala acá, en nuestro país, y también en República Dominicana. Hemos escuchado también la experiencia de AES del Salvador. Entonces, interesante todo lo visto hasta el momento. Hablemos del modelo regulatorio de gestión de pérdidas acá en Guatemala. Bueno, en primer lugar, sabemos que un sistema de distribución está afecto tanto a pérdidas técnicas como no técnicas. Entendiendo las técnicas, no voy a entrar a abundar en tema ingenieril, ya mis antecesores expositores han hablado abundantemente de la diferencia de las pérdidas técnicas y su detalle, su gestión, sus cálculos, sus fórmulas de cálculo. Y las no técnicas, pues que obviamente son aquellas que son por causas externas a la pura gestión de la red, sino que tienen más que ver con temas más de ámbito social, de ámbito de cobranza, de ámbito de ciclos comerciales, etcétera, etcétera. Pero esas pérdidas, tanto las técnicas como las no técnicas, se convierten en un solo bloque, las denominadas pérdidas totales, porque al final las pérdidas, sea su origen técnico o no técnico, son eso, pérdidas, algo indeseable, algo que nadie quiere. Pero que sabemos que en todo sistema, para hacerlo perfecto, tendríamos que vivir en un mundo utópico, una utopía, no es posible, es un mal con el que hay que vivir, pero tratando de minimizarlo. En ese sentido, un sistema de distribución está afecto a estos dos tipos de pérdidas. ¿Dónde entra el regulador o cuál es el instrumento regulatorio que se tiene para estimular o para llevar las señales regulatorias a los regulados, que en este caso son las empresas distribuidoras? Pues está en lo que se denomina como las pérdidas reconocidas, que no es otra cosa más que un monto específico en el cual el regulador, en su papel de fijación tarifaria, indica un nivel específico, un porcentaje, un valor puntual que se le va a reconocer a las distribuidoras para poder ser cobrado a los usuarios. Más allá de ese monto, pues ya debe ser absorbido por el sistema, llamándolo de una manera, realmente lo paga la distribuidora, pues aquello que no se reconoce. En ese sentido, ¿cómo se establecen estas pérdidas reconocidas? Bueno, inicialmente el regulador en los estudios tarifarios, hablando de las pérdidas técnicas, pues obviamente cuando se hace el estudio tarifario, la propuesta de los estudios tarifarios dimensiona una red adaptada a un volumen de demanda. Esto es, establece la cantidad de potencia instalada en el modelado de una red para la fijación tarifaria. Se modela una red adaptada al volumen de demanda y al tipo de demanda que se tenga, sea esta concentrada en áreas urbanas o en áreas ruralidad, y se le adicionan también un factor de la normativa de calidad, es decir, los niveles de calidad que se espera de esa red. Uniendo estos dos factores, el dimensionamiento de la red a la demanda y de la norma de calidad, nos sale una red económicamente adaptada y óptimamente dimensionada para la cobertura del servicio. Esa red, con todos sus factores de pérdidas, es de donde se derivan lo que son los montos o los niveles de pérdidas técnicas que se le va a reconocer a esa red óptimamente dimensionada y económicamente adaptada. Todo esto dentro de los estudios tarifarios y el modelado de la red. Obviamente, esto es lo que el cableado, los transformadores, todos los componentes de red nos va a dar desde un punto de vista técnico, ingenieril, con toda la formulación que han indicado mis antecesores. Y ahí se determina cuántas son las pérdidas técnicas. Las pérdidas no técnicas, esas van por otro lado. Este lado, pues dentro del análisis regulatorio, las propuestas de esos estudios, las empresas nos muestran referencias internacionales y ratios de incobrabilidad, de morosidad, de hurto de energía, etcétera. ¿Cuáles son los ratios que se manejan a nivel empresarial? Y con esos valores se hace el análisis y se define cuánto sería el nivel de pérdidas no técnicas que se va a meter en la componente total de pérdidas reconocidas, que es lo que tenemos acá. Esas pérdidas reconocidas las paga, obviamente, la demanda, ¿verdad? Las paga la demanda, esas son trasladadas a tarifas.
lo que excede ese nivel de pérdidas no reconocidas, definitivamente es lo que absorbe el sistema y es la señal regulatoria, es decir, se le dice o se le indica regulatoriamente a los regulados, a las distribuidoras, que más allá de más pérdidas reconocidas, ya va por su cuenta. Entonces, el intento lo acaba de mencionar el expositor de AES, ahí es donde hay que trabajar, ahí hay que darle duro, hay que evitar que las pérdidas no reconocidas crezcan, minimizarlas y eliminarlas, ¿verdad? Y eliminarlas. Bueno, en este sentido, este es el modelo. Hablemos un poquito de estadísticas y números en Guatemala. En primera instancia tenemos acá una gráfica que resume el comportamiento del sistema general. No estamos hablando de una distribuidora, sino hemos metido acá en un mix ponderando de las 19 empresas en el país, cuáles son los niveles de pérdidas a nivel sistema, a nivel del sistema de distribución del país. Bueno, tenemos un total de un 15.83%. Estos son resultados de la última liquidación de costos del sistema eléctrico de distribución en Guatemala, que es el trimestre de enero a marzo, que es el último que se ha liquidado y trasladado a tarifas. Ahorita está por llevarse la revisión trimestral de los costos de generación trasladados a tarifas en el periodo de abril a junio, ¿verdad? En este sentido, se tuvo unas pérdidas del 15.83%, digamos, del sistema, de las cuales un 11.66% corresponden a pérdidas reconocidas, en promedio del sistema. Un 4.17% corresponde a pérdidas no reconocidas. Y acá, si desglosáramos esto, no vamos a abusar del tiempo, si desglosamos esto en todas, ustedes van a encontrar empresas con niveles de pérdidas muy bajos, como una de las antecesores empresas que expuso, muy, muy bajos, incluso por debajo de su valor reconocido, están por debajo del valor reconocido. Hay unas monstruosidades, hay unas que están muy por encima, sobre todo empresas eléctricas municipales que rondan 30, 40, hay una que ya casi llega a 60%, mucha ineficiencia. Pero en el sistema, digamos, llevándolo a un nivel de promedio, esto es del último trimestre liquidado, el comportamiento de pérdidas. Hay un 4.17% de pérdidas que están siendo absorbidas por las distribuidoras y un 11.66% que está siendo pagado por la tarifa. Otros ratios interesantes acá. Tenemos que el costo de un megavatio hora de pérdidas de energía valorizado al monómico del sistema es de $126.57. Y tenemos las pérdidas totales de un anual consolidado, el costo de las pérdidas en millones de dólares son 102.60 millones de dólares. Por cada punto porcentual de pérdidas de energía y potencia, paréntesis ahí, Guatemala es un mercado que vende potencia y vende energía, entonces hay pérdidas, se calculan pérdidas para energía y para potencia. El 1%, un punto porcentual, le cuesta al sistema 8.57 millones de dólares anuales. Entonces, sí, son montos importantes, las pérdidas son un tema importante. ¿Qué podemos decir? Aquí están los valores de la gráfica que ya les mostré. Principal reto, bueno, ¿qué podemos decir? Ambos aspectos, tanto el técnico como el no técnico, son un reto importante. Las pérdidas técnicas es un reto de inversión, porque el rédito de la inversión en reducción de pérdidas técnicas es directo para las empresas y para el sistema. Es decir, es un tema muy ingenieril, es un tema muy técnico. Yo invierto en mi red, reduzco mis pérdidas y eso me implica ahorro, me implica plata, me implica mejorar mis ingresos y para todo el sistema también le reduce costos. El rol del regulador en esto es un rol fiscalizador y de acciones coercitivas, es decir, el rol del regulador acá es hacer su evaluación, analizar la red, señalar dónde hay problemas de ineficiencia y bueno, con base en eso, pues el distribuidor también toma las acciones, aunque el más interesado en este caso es el distribuidor para mejorar sus ingresos, pero el rol del regulador es un rol más fiscalizador y de acciones coercitivas para poder estimular a que la distribuidora lleve a cabo los procesos para la reducción de pérdidas, que va asociado también a temas de mejoramiento de la calidad. Haciendo la escala, bueno, el reto es, bueno, todo se origina en la inversión. Cuando hay baja inversión, escasez de mantenimiento y una gestión deficiente de la red, obviamente eso impacta en el estado de la red, en donde se va a observar que hay elementos dañados, degradación de dichos elementos, los sistemas se desbalancearán e incluso la red será insuficiente para atender la demanda. Entonces, en ese sentido, el estado de la red se ve afectado cuando falta inversión y eso deriva definitivamente en pérdidas técnicas por obsolescencia de los elementos de red, pérdidas por insuficiencia, un sistema sobrecargado pierde más por recalentamiento, pérdidas por desbalance con circuitos desbalanceados. Si se dan cuenta, todo este tema es muy técnico, muy ingenieril. Entonces, lo que requiere acá es un análisis económico-financiero para saber cuánto invertir, cómo invertir, dónde invertir y redituar esa inversión. Este no es el principal reto en Guatemala, aunque es muy importante. Estamos hablando que en el interior de la República, en el área rural, hay una sentida inversión necesaria, hay una sentida carencia de inversión
que afecta la calidad de la red. Pero como les digo, en este sentido es tema de análisis económico, costo-beneficio y que las distribuidoras hagan su esfuerzo por llevar a cabo esta inversión. Guatemala es un país de contrastes, así como nuestro clima y como nuestra orografía, igual también nuestra economía y nuestros procesos técnicos y en el sector eléctrico igual, así como hay empresas muy eficientes, hay empresas muy ineficientes, como hay empresas que están por debajo del umbral reconocido, hay empresas que están muy por encima del umbral reconocido de pérdidas reconocidas, ¿verdad? Me voy al principal, a lo que creería yo, a lo que pienso yo que en Guatemala es el principal reto, son las pérdidas no técnicas. Este es un reto de gestión y un reto de gobernabilidad. Para quienes conocen un poco más de cerca la realidad de nuestro país, tenemos serios problemas de conflictividad, sobre todo en el área rural, específicamente en el área rural, altiplano del país, las áreas más lejanas, en donde se ha degradado mucho el tema de la gestión y del control de las redes eléctricas. En este sentido, nosotros creemos acá que va por estos 3 escalones. La gestión. Cuando en la gestión operativa de una empresa hay una baja en la calidad de la subcontratación para realizar las gestiones, específicamente hablando de ciclos comerciales y un poco técnicos, pero cuando hay baja calidad en la subcontratación, es decir, poca inversión, poco interés o poca inversión en la subcontratación para realizar estos trabajos en el interior de la República, se pierde la calidad de la gestión. Cuando esa subcontratación no es de la mejor calidad y se tiene una escasa supervisión y control sobre esa contratación que ya es deficiente, las cosas empeoran, se pierde más el control. Y bueno, cuando empieza a florecer toda esa semilla plantada, ¿verdad? Y sale un fruto que se llama reclamos, inconformidad, descontento. Y si cuando viene esa ola de reclamos, inconformidad, descontento, no se tiene una gestión eficiente de esa inconformidad, descontento, tenemos elementos para la generación de una tormenta perfecta. Esto, hablando específicamente en gestión del ciclo comercial, podemos decir que genera e impacta principalmente en inconsistencias de la facturación, acumulaciones de consumos no cobrados, actualización de la facturación de un usuario. En fin, empieza a crecer toda la pérdida de control, obviamente genera todos estos problemas. Se pierde el control sobre la medición, la lectura, la facturación, la cobranza y aquí es donde empieza el problema más importante. Diría yo que si ya germinó, ya salió del suelo, ya empezó a florecer, ya empezó a salir el fruto del descuido, yo creo que ahora acá es donde definitivamente madura el fruto, cuando se pierde la confianza del usuario. Obviamente, cuando esto se da, cuando un usuario no pierde la confianza en su distribuidor, en la gente que le brinda el servicio, las pérdidas no técnicas empiezan a dispararse. ¿Por qué? Porque el usuario desconfiado, el usuario que le ha perdido la confianza, es reticente a pagar facturas que pueden tener cargos que no fueron cobrados en su oportunidad o que están mal cobrados. El usuario se siente abandonado, se siente perdido, siente, bueno, aquí nadie viene a hacer nada bien, entonces esta es una red de nadie. Aquí la supervisión es tan mala, es tan poca, que nadie viene a fiscalizar, nadie viene a verificar. Se siente abandonado y es una red de nadie. Esto es el clima propicio, como les decía, para entrar en fuertes niveles de impago masivo, fraudes masivos, es decir, gente autoconectada por fuera de los medidores de manera masiva. Y lo lamentable que se vive en Guatemala en los sectores más alejados del país, secuestro de tramos de red. Secuestro, ¿usted tiene que es un secuestro? Pues sí, sencillamente la gente no deja entrar a hacer los ciclos comerciales y la red ahí nadie la toca. Se hacen cortes, la gente se autoconecta ya no a nivel de acometidas, sino a nivel de la propia red. Y esto es muy lamentable verlo en nuestro país. Aquí el trabajo es mucho más arduo y de largo plazo, implica mucha gestión social, acompañamiento de la institucionalidad y, sobre todo, algo que es bastante difícil de generar, sobre todo si hay gente hablándole al oído para crear desestabilización y conflictividad, lo difícil es recuperar la confianza y el respeto del usuario. ¿Cuál es el rol del regulador? Bueno, nosotros nuestro rol lo tenemos como hacer cumplir el marco regulatorio, es decir, que se cumpla la ley, y las distribuidoras, algunas distribuidoras han propuesto programas de combate a pérdidas no técnicas dentro de sus estudios tarifarios, lo cual se ha analizado para poderlo considerar dentro del cálculo tarifario. Es decir, llevar a tarifa los programas de combate puntual para temas tan graves de pérdidas no técnicas. Muy distinto a la experiencia que he escuchado, por ejemplo, en Dominicana, en Punta Cana, donde decía el expositor. Una maravilla, fascinado. Ahí todo está automatizado, todo está genial, todo está bien. Un programa de combate específico a pérdidas no técnicas sonaría como, no sé, a medieval, muy antiguo, si es al ser tan bueno lo que nos han presentado, pero acá en Guatemala sí. Acá es tan serio el problema que, pues,
hay que presentar un programa específico para ver cómo se hace para que la tarifa ayude a financiar estos programas de combate. Llegando ya al final de mi exposición, el control del problema, el ámbito de competencia y las distribuidoras. La pregunta es si las distribuidoras quieren, pueden. Mi respuesta es que la solución no está totalmente en manos de las distribuidoras en Guatemala, porque los temas de conflictividad han llegado a niveles tan altos que el acompañamiento institucional de la gobernanza, de los líderes comunitarios, de las autoridades oficiales, formales e investigadas como alcaldes, gobernadores, incluso la fuerza pública, la policía, la Procuraduría de Derechos Humanos en Guatemala y otras entidades de gobierno, el Ministerio Público, y nosotros como reguladores ha incluido, tenemos parte del rol que coadyuvar a esto. Entonces, en Guatemala la solución no está totalmente en manos de ellas, pero sí son el eje central para encontrar esa solución, porque ellos son quienes prestan el servicio. Mucha intención podrá tener el gobierno de resolver el problema, pero ¿quién distribuye, quién entrega? Obviamente son las empresas. Entonces, en este sentido, yo creo que la voluntad de las empresas es muy importante para poder hacer las inversiones y realizar los trabajos para mejora y combate a este tema de las pérdidas. Termino con esto. En cuanto a la reducción de pérdidas técnicas, lo sabemos. Las distribuidoras pues, necesitan hacer inversión, mantenimiento y controlar y gestionar su red de la manera más eficiente posible. Nosotros como regulador, obviamente, tenemos que dar las señales regulatorias para que esta inversión sea reconocida en, en las tarifas y pues definitivamente las señales regulatorias son las pérdidas técnicas, perdón, las pérdidas reconocidas, las no reconocidas y demás, ¿verdad? Pues, creo que las pérdidas técnicas en Guatemala, aunque es importante que se invierta en la red, no son el mayor problema. Nuestro mayor problema lo veo en la reducción de pérdidas no técnicas. ¿Qué decir de esto? Bueno, la vulnerabilidad social, el bajo poder adquisitivo, que son el caldo de cultivo ideal para las prácticas de hurto, impago y conflictividad social, pero no son la causa. Lo vimos con el tema del COVID. En Guatemala la demanda se contrajo, como lo vimos en todo el mundo, la demanda se contrajo, pero los temas de pérdidas propiamente en nuestro monitoreo que tenemos como comisión no fueron uno de los problemas principales. Hubo mucha ayuda del gobierno central subsidiando, sobresubsidiando y tratando, evitando, eh, eh, apoyando con los temas de impago. Se creó una estrategia gobierno, distribuidoras para aplazar las deudas, la mora, en fin. Yo sé que esto afectó, digamos, en alguna manera la liquidez de las empresas, pero se hizo un esfuerzo conjunto y Guatemala, al menos durante lo que fue el periodo más fuerte del estado de emergencia declarado por el gobierno central, apoyó mucho a la población, en tanto nos acostumbrábamos a la nueva normalidad. Por ahí va avanzando el país, la demanda quiere empezar a recuperarse, pero ustedes saben cómo están en el mundo las cosas. No es de un chasquido de dedos y todo se compone, ¿verdad? ¿Qué decir? En cuanto a la reducción de pérdidas no técnicas, las distribuidoras deben mantener un ciclo comercial. Primero, reconvertir donde hay estos problemas, ¿verdad? No estoy hablando de todas las distribuidoras, estoy hablando del sistema y donde duele en el país. Debe sanearse el ciclo comercial, hacerlo eficiente y sobre todo, recalco, confiable, para que el usuario pueda tener la confianza y recuperar, salir de esa actitud de impago, luego de autoconexión, ¿verdad? De hurto del fluido. Por último, salir de ese tema del secuestro de redes, ¿verdad? Que es un área específica donde no entra, la distribuidora no puede entrar a gestionar nada. Se corta de redes troncales, avanzan, gente en algunos lugares muy extremos, quizás gente muy beligerante, probablemente hasta armada, llega y contrata a un técnico ahí que haga la reconexión y avanza, y va avanzando, secuestrando tramos de red. Se ha visto eso en nuestro país. Indico, ahora nadie quiere, perdón, el refrán, nadie quiere hablar mal de su rancho, dice, ¿verdad? Como es un refrán. Pues yo no vengo acá a hacer una apología de los problemas de mi país, pero sí contar nuestra experiencia, que es complicada, es problemática y tenemos mucho trabajo por hacer. La distribuidora debe hacer una gestión social intensiva, es decir, volver, platicar, dialogar, hacer sentir al usuario que están ahí no para hacerle mal, sino para trabajar juntos y llevar desarrollo a través de la electricidad para recuperar su confianza. La institucionalidad debe, nuestro gobierno, hay esfuerzos, hay toda una estrategia del Ministerio de Gobernación para atender temas de conflictividad, no solo en el sector eléctrico, sino en otros temas, pero es muy importante el sector eléctrico, esa gobernabilidad, es algo fuerte en lo que hay que trabajar, y propiciar conciliación y diálogo. Eso es una de las tareas de la institucionalidad. Y nosotros como reguladores, como yo dije, pues hacer cumplir la ley en el ámbito de nuestra competencia y pues por ahí atender estas propuestas de programas de combate a pérdidas no técnicas en las áreas donde más sensible es este problema, ¿verdad?
y que tengan un excelente martes a todos. Muchas gracias. Yo me quedo acá pendiente porque entiendo que va a empezar un conversatorio muy en breve, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias. Espero haber hecho el uso más eficiente posible del tiempo. Gracias, muy amables. Muchas gracias, don Néstor, ¿no? Y realmente le aportan muchos elementos a la discusión que espero que en unos próximos minutos podamos compartir. Ahora le cedería la palabra a don Ronald Villalobos Valerio de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz de Costa Rica para que nos ponga un poco en el contexto que tienen ellos como empresa distribuidora. Don Ronald, sí le pedirían también que sea breve con el tiempo, que se adapte a los 15, 20 minutos máximo para poder compartir entre todos y contestar algunas preguntas que teníamos sobre la mesa. Adelante, don Ronald. Y bueno, ¿me escuchan? Ahora sí lo escuchamos, don Ronald. Adelante. Muchas gracias. Un segundito voy a compartir. Por favor, nada más me confirman que están viendo la presentación. Ya vemos la presentación, pero aún no en modo presentación. Ahora sí lo vemos perfectamente. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias a todos y por el espacio. Ha sido muy enriquecedor compartir con varios expertos. Nosotros, aquí en Costa Rica, la compañía ha sido una empresa que ha iniciado este tema de gestión de pérdidas, nomás de forma integral hace 5 años atrás. Hemos tenido la oportunidad, y creo que es muy importante resaltar esto, de compartir las experiencias de mejores prácticas latinoamericanas con grandes empresas en el sur de América y también en Centroamérica. Cada empresa tiene su particularidad y muchas también prácticas que han sido eficientes y oportunas para su gestión de pérdidas. Como lo comentaban unos compañeros, este tema de pérdidas en algún momento en la compañía pues se manejó de forma muy aislada. Antes del año 2015 habían iniciativas muy segregadas y diseminadas en la cadena de responsabilidades empresariales, pero no existía realmente un plan que conformara e integrara las responsabilidades compartidas de las mismas. En su mayoría era atendido por la parte comercial. Eh, eh, y también la parte comercial, pues, tenía sus responsabilidades meramente comerciales y podemos decir de alguna manera que pues, el enfoque principal de ella no era la gestión de pérdidas. Para referirnos a las preguntas que nos indicaron en este espacio, bueno, primero inicio con una ubicación general de lo que es la empresa. Nosotros tenemos un área de cobertura de 900 kilómetros cuadrados en el área metropolitana. Los que conocen San José, pues aquí en Costa Rica, la compañía a la que brinda el servicio y en otras cantones alrededor, conformando esta área que se indica. Nuestra electrificación pues supera casi el 99%, 46% de mercado eléctrico, con 6.538 kilómetros de red, tanto de media como de baja tensión. En el área central de San José tenemos 400 kilómetros de red subterránea y una capacidad instalada de 2.1 gigas de transformadores de potencia. Superamos ya los 552,000 clientes con una demanda cercana a los 4,000 gigas. Al 2020 cerramos con un valor de 9.53 de pérdidas y sumamos ya más de 190 sectores de condición de vulnerabilidad. Y resalto de una vez el hecho de la particularidad de esta ponderación de pérdidas en estos sectores que no supera o se acerca al 1% de las pérdidas no técnicas. Creo que en algún momento también se comentó al respecto en otra presentación de los antecesores. Bueno, vamos a ponernos en contexto qué sucedió en la compañía con respecto al tema de pérdidas. Nuestras circunstancias respecto a las pérdidas del año 2002 al 2008 aproximadamente era una condición muy estable, que además el nivel de pérdidas que tenía la empresa era reconocido tarifariamente. Entonces no había como mucha presión, podemos decirlo de alguna manera, para gestionar de forma agresiva las mismas, debido a que eran reconocidas a nivel tarifario.
Lo comentaron anteriormente, hubo una crisis que a todos nos afectó. A muchas empresas les afectó de una manera particular en el incremento de pérdidas, otras pues no tuvieron esas circunstancias. A las que no gestionábamos de forma integral las pérdidas, hubo un incremento importante. En nuestro caso podemos ver que hubo un incremento en 3 años de aproximadamente 100 gigas. Siguió creciendo a partir del año 2011 en un rango menor, llegando a niveles superiores a 120 gigas, relacionando el promedio de pérdidas que teníamos del año 2002 al 2008 con el pico que tuvimos en el año 2015. Estas circunstancias obligan a la empresa aproximadamente en el año 2011-12 a hacer una evaluación de lo que estaba, de lo que podría estar sucediendo. ¿A qué se debían las circunstancias? Lo primero que vamos a hacer y lo que tenía control, pues era una revisión de las pérdidas técnicas de la operación y el mantenimiento. Efectivamente, para confirmar si este crecimiento estaba relacionado en primera instancia a una ineficiencia o una particularidad en la operación o el mantenimiento de las redes. Con el primer diagnóstico que se realiza, lo que se determina es un incremento acelerado de la cantidad ilícita de energía, y esto se hizo con un muestreo de mediciones en baja tensión a través de un totalizador de energía y unos balances en diferentes sectores de forma aleatoria, lo cual a la fecha todavía lo realizamos para determinar el nivel de pérdidas técnicas y no técnicas. Evidentemente comenzamos a evidenciar un incremento considerable de las mismas. Todo este aspecto también resalta la necesidad, como para ir agregando algunas consideraciones sobre la marcha de esta presentación, que el tema de la gestión de pérdidas evidentemente es una consecuencia del uso de la energía en cierta parte del cliente y de la eficiencia o ineficiencia de los procesos empresariales, que podríamos referirnos a los que son misionales a la energía, ¿verdad? Evidentemente también hay procesos de soporte que tendrían mayor o menor ponderación sobre el impacto de las pérdidas. Pero cuando hablamos de procesos misionales de la energía, están asociados a la operación, al mantenimiento, al diseño, propiamente a la gestión de la red como tal, todos estos procesos misionales de la gestión como tal. Entonces, en este particular, lo que había que descartar eran las situaciones back office, diríamos de alguna manera, de la empresa, que podrían estar provocando una ineficiencia al final en la correcta facturación del cliente. Este incremento de las variables que nosotros detectamos en su momento se debían a condiciones propiamente consecuentes a la situación de la crisis económica. En Costa Rica en ese tiempo se perdieron 30,000 puestos de trabajo. No es las mismas circunstancias que tenemos en esta crisis, hay que ahorita la vamos a valorar. En realidad el impacto en nuestro país fue un incremento aproximadamente del 2% de las pérdidas en el caso de la compañía. Y hoy, relacionando a la fecha, el 2019, relacionando las pérdidas promedio que teníamos en el año 2002 al 8, pues tenemos un incremento de 80 gigas, que ya hemos bajado. Evidentemente ya vamos a conversar sobre los aspectos particulares que podrían asociarse a ese cambio de tendencia del 2015. Pero es importante resaltar que las circunstancias en el caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz se ven a condiciones de incremento de pérdidas no técnicas y no precisamente, como lo resalté anteriormente, a los sectores de vulnerabilidad o al peso de la energía en los sectores de vulnerabilidad, que si bien es cierto, son un problema porque es, podemos decir que es mucho más colectivo, mucho más integral y de una u otra manera inclusive presiona la imagen de la gestión de la empresa, también no es el factor clave del incremento de las mismas. Bueno, una forma diferente de ver este fenómeno es el incremento porcentual de las pérdidas en valores promedio en giras. Aquí podemos evidenciar lo que sucedió. Realmente, en cuestión de 7 años, la empresa pasó de un valor reconocido de pérdidas, en donde teníamos un valor X de pérdidas promedio, a casi el 50% más. Este fue el golpe que tuvimos. Las circunstancias que nosotros tenemos a partir del año 2009 hacia adelante es una presión hasta la sustentabilidad financiera de la empresa, debido a que ya superamos, reitero, el reconocimiento tarifario. La metodología también del reconocimiento tarifario del país es importante valorarla, que también tiene particularidades que podrían estar incidiendo inclusive en este reconocimiento.
Lo que se puede resaltar aquí, me parece importantísimo, es ver la tendencia. ¿Qué hicimos? Esto también confirma, y en la misma exposición voy respondiendo a las preguntas, que si la empresa quiere, puede reducir o controlar las pérdidas. Yo pongo 50 y 50, y ahorita lo seguimos avanzando y explicando el por qué. En este particular, la compañía en el año 2015 establece un plan integral de pérdidas, arranca un plan integral de pérdidas. Creo que no podemos hablar de una estabilidad de la gestión. Como lo dije, del año 2015 hacia atrás, la empresa desconocía la integralidad de la gestión de pérdidas. Y creo que aquí hay que resaltar la oportunidad que tuvimos como empresa de participar en diferentes foros y algunos congresos, inclusive algunos referenciamientos en la CIER, que nos ha permitido reconocer las circunstancias de la gestión de pérdidas, porque para muchos todavía sigue siendo un aspecto meramente técnico que se diluye en la gestión operativa y de mantenimiento de las redes, e inclusive, tema que vamos a conversar mañana, cómo el tema de pérdidas es problema de una dependencia o no es problema de nadie, o solamente sencillamente es una consecuencia de la realidad del mercado, cuando en mucho también tiene responsabilidades compartidas y es necesaria la integración y el reconocimiento del problema en todo el encadenamiento de los procesos empresariales. Entonces, resalto esto porque es importante comentarles que nosotros estamos en proceso de desarrollo. Aún así, ya hemos tenido resultados importantes. Y aquí es donde queremos ver cuáles son esos resultados. Como ustedes pueden notar, y estos ya son valores más puntuales, la compañía del año 2009 al 2015 ha tenido una pérdida económica no reconocida en tarifas de 45 millones de dólares. Creo que es suficiente dinero para invertir y operar una empresa y una red eléctrica como la nuestra. Y aquí está la justificación, ya lo podemos ver. De forma general, el reconocimiento tarifario, que la línea recta no significa que sea un único valor, lo que me quería referir a una identificación gráfica del incremento con respecto a un reconocimiento tarifario. La empresa a partir del año 2008 en adelante hasta el 2009 tuvo un incremento que no tenía históricamente de pérdidas no reconocidas de 15 millones de dólares. Se incrementa más en un periodo de 2011 al 2015, alcanzando 45 millones de dólares al final del año 2015, que no había sido un problema en el periodo 2008 hacia atrás. Esto demuestra que si bien la empresa puede realizar planes claros de gestión, en muchos de esos planes de gestión, aunque haya una proyección y una planificación en el tiempo de los mismos, con las variables que se definen, hoy demuestra que una de las variables importantes a considerar en la empresa son los eventos y los hitos y las circunstancias como la que son y los que generan una crisis económica como la que estamos viviendo actualmente, debido en este caso a una particularidad sanitaria. Este tema lo resalto porque precisamente en el año 2008 hasta el 2015 la empresa tuvo un incremento del 2.5% de pérdidas. Para algunos, los valores que hoy tiene la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y viendo los promedios latinoamericanos, pues estamos dentro del promedio. Pero yo creo, y lo comento de forma respetuosa, es odioso hacer una comparación porcentual si no se le da el peso financiero o económico a ese valor porcentual del incremento o decremento de las mismas. Evidentemente, aquí hay que hacer evaluaciones costo-beneficio. Y en nuestro particular, los datos que ustedes están viendo son datos claramente no reconocidos, que realmente lo que vinieron fue a presionar el margen de intermediación de la gestión de compra y venta de la empresa. Entonces, hablar de un 1% de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz no es lo mismo que hablar de un 1% de las empresas municipales que tenemos en Costa Rica. Inclusive aquí el 1% tiene que ser ponderado con respecto al mercado y a la demanda que tiene la empresa. Para nosotros, 4 millones de dólares por punto, 4,5 por punto es un valor muy delicado e impactante en la gestión por año. Quiero resaltar que esto es un reconocimiento, un peso por año del punto porcentual. Este es el panorama general que nosotros tenemos. A este hay que asociar algunas circunstancias que también nos presionan.
Nuestro país ha venido en un constante cambio, inclusive la incorporación del IVA en el costo energético, en las ventas, ha presionado mucho también la capacidad de la empresa. Entendemos que hay unas circunstancias financieras y económicas del país que evidentemente pues tienen que manejarse con el norte que se está realizando, pero muchas de las decisiones, inclusive económicas y financieras del gobierno, pueden presionar la gestión de las empresas de servicio público. En nuestro caso, la incorporación del IVA, superando un valor de 250, 269 kilowatts para arriba, ya ha reconocido el IVA y se cobra todo, ha venido presionando la estabilidad de la gestión también. Inclusive en sectores de vulnerabilidad que hemos realizado un proceso de recuperación de energía, el IVA nos ha presionado a replantear inclusive acciones más proactivas comunitariamente hablando, porque ya las familias comienzan a percibir un incremento, obviamente para ellos es un incremento de la energía, cuando en realidad es un cambio o una decisión gubernamental de incrementar o agregar un costo de impuesto a la energía a partir de un valor X para todo el mundo, lo cual, reitero, nos ha afectado también a nosotros de alguna manera. Aspectos también particulares es que en el país, nosotros en las condiciones de crisis, pues en el año 2008 nuestras pérdidas se incrementaron un 2%, hasta casi un 3% hasta el 2015. Y esto es consecuencia clara de lo que sucedió en el periodo post de un año, 2 años de la crisis del año 2008. Ahora, refiriéndonos al tema que ustedes pueden notar en la gráfica, que vuelve a dar un incremento, cambio de tendencia, pues esto está asociado meramente a las circunstancias de la pandemia. Y aquí ya nos vamos a concluir adelante sobre los aspectos que consideramos son delicados y son importantes a tomar en cuenta en la planificación estratégica de nuestra empresa. Uno de los aspectos claves que nos ha permitido direccionar la gestión de pérdidas es la segmentación de las mismas. Hoy, la compañía, con el estudio que iniciamos de medición en la red de baja tensión y media para determinar las pérdidas técnicas y no técnicas, tenemos un total de técnicas aproximadamente el 48% del valor de 953 y un 52% de la no técnica. Eso significa, haciendo una valoración de los datos, que nosotros como empresa y refiriéndonos a estudios latinoamericanos, los niveles de pérdidas técnicas están muy cercanos al valor, podemos decir, reconocido técnicamente que debería tener una red de distribución. Nuestra mayor oportunidad cuando hicimos este estudio, que lo hemos venido realizando desde el año 2013 a la fecha, todavía sigue vigente la segmentación, demanda una atención particular en la no técnica, donde los niveles están pues muy altos, a pesar de que tenemos un valor bajo de porcentaje de pérdidas totales. Ya vimos que el costo, el punto porcentual, pues demanda una oportunidad de gestión, la cual también hemos venido desarrollando. Con la determinación de esta segmentación de pérdidas se realizó un proceso de gestión integral en la cual puede también inicialmente construir o crear una unidad que se encargara de forma directa de la gestión de pérdidas, cosa que no ha sido fácil. Tengo que aclarar que a nivel empresarial también no lo hemos conversado generalmente y lo hemos visto como resultados de la gestión. Dentro de la casa, y creo que a todos nos ha pasado mucho, la gestión de pérdidas es compleja porque demanda la integración y comunicación, inclusive la gestión multiproceso. Y esto también tiene una particularidad respecto al tema cultural y el apropiamiento de la misma. Entonces, nosotros arrancamos un proceso de gestión integral en el año 2015 hacia adelante, la cual a la fecha aproximadamente ha permitido reducir un 1% de las pérdidas. No solamente hay que resaltar el tema de la unidad, también todo un tema de sensibilización. La unidad como tal tiene responsabilidades operativas, pero también tiene la rectoría, lo cual ha sido un proceso paulatino y progresivo de insertarlo dentro de la cadena.
romper el esquema de que históricamente el tema de la gestión de pérdidas, en el caso particular de la atención de ilícitos de energía, era atendido por la parte comercial y hoy actualmente la gestión de la unidad que está adscrita directamente a la gerencia general, también son ciertos esquemas de acoplamiento, de estructura y de otras circunstancias que nos agarraron, puedo decirlo así coloquialmente, en curva. ¿Por qué? Porque la empresa no estaba preparada para la gestión de pérdidas. Reitero, del año 15 para atrás, mejores prácticas latinoamericanas apropiadas de empresas líderes en esto, que para nadie es un secreto que tenemos aquí algunas representadas, nos ha permitido ir más puntual a las oportunidades de gestión que ya han sido validadas en otras latitudes para actuar de forma inmediata. Lo que ha costado, y creo que y sigue siendo parte del reto, es la cultura organizacional, la sensibilización de las responsabilidades compartidas, en un encadenamiento de responsabilidades al final para asegurar ingresos, que creo que es lo que interesa realmente en la gestión de pérdidas, porque realmente todos los procesos operativos que realicemos tienen una finalidad y es asegurar o recuperar ingresos. Todo este encadenamiento todavía es un proceso que está en desarrollo en la empresa. Pero resaltando el esfuerzo que hemos iniciado con este equipo, creo que lo importante es decir, bueno, ¿se puede asumir el reto? Sí, se puede asumir el reto. Pero recordemos que cuando asumimos el reto estamos hablando de una condición relativamente estable del mercado, socioeconómicamente hablando. Creo que, y reitero, de aquí en adelante, por lo que hemos vivido en 2008 y ahora las circunstancias que estamos teniendo en pandemia, la valoración de una posible crisis hacia adelante tiene que ser considerada dentro de la estrategia de alguna manera, porque realmente son valores y condiciones exógenas que nos están afectando a la funcionalidad de las mismas. Y ya para ir concluyendo el tema, dentro de las acciones de la gestión integral, una de las cosas que resaltamos que ha sido una gran oportunidad es conformar una unidad ejecutora y rectora. Esta unidad, no sé si es de la misma conformación en otras empresas, pero en nuestro caso es multidisciplinaria y multiproceso. Me refiero a que tenemos integrados equipos de inspección de servicio eléctrico, estrategia social, inteligencia analítica, datos, que está incipiente, análisis y negociación de sumas dejadas de facturar y el control y seguimiento. Esto se refiere a que tenemos equipo dentro de la unidad que desarrolla toda esta gestión. E integramos multiproceso porque inclusive la unidad realiza un proceso de cálculo y negociación de esa energía. ¿Eso qué permite? Lo que permite es que podemos adoptar acciones desde el control técnico, inspecciones de la energía, levantamiento de actas o de evidencias, y también todo el proceso continuo hasta el cálculo y negociación con el cliente. Eso demanda que nos podemos referir a unos indicadores de desempeño específicos para la unidad de recuperación de energía. Una de las cosas que vemos importantes también es lograr tener esta gestión al nivel más alto posible dentro de la estructura empresarial debido a la interacción, inclusive vinculante de decisiones que se vayan a tomar respecto a la gestión de pérdidas con otros procesos. El uso de la tecnología de medición y dimensionamiento de las pérdidas técnicas y no técnicas. Creo que todo arranca por ahí. Si no teniendo claro el panorama de nuestro problema, no podemos gestionarlo. Es imposible gestionar pérdidas con valores porcentuales totales. Hay que hacer una segmentación y una ponderación y posteriormente eso evaluar la oportunidad de recuperación y los costos-beneficios de las mismas. Aspectos pilares dentro de esto de la estrategia social, ¿verdad? Tenemos dos enfoques, una parte técnica social y otro socio-comercial. La técnica social está relacionada al desarrollo de proyectos de formalización de sistemas mecánicos y estructura mecánica y eléctrica en sectores de vulnerabilidad, y la parte socio-comercial, que son gestores dedicados a la atención ya propiamente de estos sectores de vulnerabilidad, en este caso particular, para desarrollar la gestión de aseguramiento de la factura. La analítica descriptiva y de direccionamiento de campo se vuelve sustantiva. Esto podría permitir reducir costos en la gestión, siendo más eficientes en el direccionamiento de la gestión en campo. Y creo que, como lo hemos visto en otras empresas, la medición agrupada y blindaje en proyectos de contención y reducción de pérdidas, tanto en sectores de vulnerabilidad social como también en otros proyectos, pues han sido unas herramientas útiles e importantes para esto. Y concluyo con esta Filmina.
El COVID nos trajo una experiencia bastante particular. Primero, acordarnos de lo que sucedió en el 2008, pero creo, y no quiero generar un mal augurio, pero las circunstancias que tuvimos en el 2008 y lo que vamos a tener en años venideros no se compara exactamente con lo que pasó en el año 2008, 2009 hasta el 2010 en el caso de Fuerza y Luz. Esta situación es más profunda, más compleja. Es necesario para el tema que estamos viviendo hacer un diagnóstico multivariable. O sea, si hubiésemos tenido la oportunidad en el 2008 de darnos cuenta de la capacidad de conocimiento que estaba generando ese evento, hoy podríamos haber tenido otras capacidades de acción o reacción de las mismas. En este momento estamos en la oportunidad, me parece, personalmente hablando, que es necesario documentar todas las variables correlacionadas al tema para explicar lo que está sucediendo en la demanda. En nuestro caso, el COVID y la situación pandémica y crisis económica relacionada a la misma nos trajo una disminución de pérdidas en el primer semestre del año pasado y esto estaba relacionado directamente a una disminución del consumo comercial. Eso evidencia una particularidad que ya veníamos confirmando en la gestión de pérdidas, que lamentablemente una de las grandes componentes de pérdidas no técnicas estaba relacionada a la parte comercial. Esta circunstancia comienza a incrementarse las pérdidas luego de una reactivación económica en el segundo semestre y ahora ya va en crecimiento, como ya lo notamos, muy relacionado también a la tendencia de activación económica y comercial que tenemos en el país. Pero además es importante ver todas las condiciones que estamos viviendo para tener un mapeo hacia futuro. Creo que es responsabilidad hoy de las empresas de hacer una evaluación, un diagnóstico previo, post y posterior de la condición actual que estamos viviendo para que sean consideradas esas acciones en la estrategia empresarial hacia adelante. Creo que habilitar ofertas comerciales para el pago fraccionado de la factura es importante, o el prepago. Todavía en Costa Rica estamos en un proceso de incorporación del prepago. Creo que ya el compañero de República Dominicana lo aclaró. Es una gran oportunidad, también un gran reto para las empresas. Y aquí pues estamos empezando en ese proceso. La empresa particularmente inicia sus pilotos a partir del año 2022 y ha sido y será una de las oportunidades para contener las circunstancias que generan la crisis en las familias y es la incapacidad de poder pagar una factura completa mes a mes y sí, tal vez abrir potencial oportunidad de que sea fraccional las mismas. La presencia empresarial en comunidades, experiencias en otras latitudes como lo es en Brasil, hemos visto oportunidades en donde la presencia relativamente permanente de equipos sociales en comunidades, esos acercamientos permiten una cohesión empresa-comunidad que puede favorecer tanto las acciones de reducción y control de pérdidas como también de sostener la factura en proyectos ya formalizados. Entonces es importante romper esos paradigmas de que la empresa es el centro de atención y más bien vaciarnos, como gestión dentro de la acción comunitaria empresarial, con diferentes dinámicas que ya también ustedes expresaron y mencionaron como acciones ya incorporadas en sus estrategias. Uno de los temas delicados aquí es decir, bueno, una tarifa social nos ayuda para sostener las circunstancias. Sí, si el problema es totalmente en las condiciones de vulnerabilidad social. Pero no, si también además consideramos que una tarifa social ayuda a que la gente pague su energía, pero mucho de los problemas que también tenemos, y estoy hablando en este caso de sectores de vulnerabilidad social, es la eficiencia energética de sus instalaciones. La gente en los sectores de vulnerabilidad social, recordemos que han estado acostumbrados a conectarse directamente y no pagan una factura. Cuando venimos a ponerles un medidor, pagan algo que no pagan antes y es una presión a su propia capacidad de manejo de sus recursos. Y mucho lo que pagan es ineficiencia de sus redes. Entonces, unos aspectos importantes que nosotros consideramos también en esto es poner atención, no como empresa, sino con apoyos interinstitucionales, cómo desarrollar proyectos de eficiencia en sectores de vulnerabilidad que nos permitan directamente pues, favorecer, primero, la disminución de su pago de factura, pero también que las familias puedan pagarlo. La transformación digital, la inteligencia analítica de datos, creo que es parte ya de la necesidad de construir un camino mucho más inteligente y eficiente y creo que este eje nos favorece en la disminución de costos. Y ya para concluir, las campañas de comunicación y gestión de cambio
incentivar el accountability en el encadenamiento de actividades de procesos empresariales es importante. Cuando hablamos de accountability, hablamos de responsabilidad, de compromiso, de proactividad, todos conectados e entendiendo realmente que la problemática sí nos presiona al final en una recuperación y aseguramiento de ingresos y no precisamente está orientado a las acciones operativas de una unidad. En fin, nosotros vemos y como empresa pues tenemos esa visión y a partir de este momento pues quedamos a las órdenes para cualquier comentario o duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Ronald. Definitivamente muy amplia su exposición, al igual que los compañeros que lo hicieron antes. En este momento vamos a interactuar un poco. Ya hay una pregunta en el chat, pero teníamos planificadas algunas preguntas previas para motivar un poco la interacción entre los diferentes participantes. No obstante, antes de entrar a las preguntas que nos escriben en el chat, vamos a reformular algunas de las que teníamos porque ya ustedes las han ido contestando, incluso las han ido ampliando. Y me gustaría comenzar tal vez primero por la visión de don Néstor como representante del regulador, don Néstor Herrera, si nos puede contestar un poco, porque lo que planteaba la pregunta es si las tarifas sociales ayudaban a la gestión o control de pérdidas. Aquí no solo me centraría en la tarifa social, ya don Ronald también habló del tema del IVA. No sé cómo manejan el IVA en el sector eléctrico en Guatemala, pero también cuando se le dice a un usuario que si usted consume más de 250 kilowatts va a pagar IVA, hay un incentivo para no llegar a ese monto. Entonces, esto podría incentivar los fraudes y también nos dieron otro dato interesante, que sin duda el sector comercial es el que se está viendo más afectado por este tema de las pérdidas no técnicas. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? De modo que algunos de esos reglas que tiene el sector eléctrico, porque en este caso no nos podemos salir, no apoyen a que, digamos, esto suceda o cómo tratamos de controlarlo. Tal vez, don Néstor, primero vos con tu óptica desde el regulador, luego el señor Tovar y finalmente el señor Villalobos. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias. Voy a responder a la pregunta en dos partes. La primera, si las tarifas sociales ayudan a la gestión o control de pérdidas o si se constituyen en un incentivo para la alteración de medidores de energía. Acá en Guatemala, el tema de las tarifas sociales, en un inicio, el subsidio ha venido abarcando desde siempre a sectores bastante amplios, no solamente a la gente con mayor vulnerabilidad. Entiendo que ha sido una política de gobierno en la cual el regulador no tiene influencia. Entonces, nosotros no fijamos los subsidios, eso es algo otorgado por otro ente de gobierno. No hemos visto ese comportamiento acá en Guatemala marcado. Sin duda alguna que para algunos lo ha de ser, para alguna parte lo ha de ser, pero que si las tarifas, los subsidios, las tarifas sociales incentiven el robo de energía, no ha sido una tendencia fuerte o marcada en Guatemala. No lo hemos visto. En los análisis que hemos hecho del comportamiento de la demanda no se ve así. Incluso en el tema incluso de pandemia, cuando fue más fuerte acá el tema de la aplicación de subsidios durante el estado de emergencia, más o menos de marzo a octubre del año pasado, no observamos, no percibimos. Hicimos un estudio bien detallado de la demanda a nivel país por distribuidora, por tarifa, por rango de consumo, y para nada. Cosa muy interesante, derivado del confinamiento en el que mucha de la población se vio durante la pandemia, vimos incrementos en el consumo. Incrementos en el consumo derivado del subsidio en el segmento más beneficiado, en los segmentos más beneficiados con tarifa social. Es decir, que contrario a que se redujera el consumo medido se incrementó. Un tema bien interesante, sería tema de otra charla, ver el comportamiento de la demanda guatemalteca durante la pandemia. Pensaría yo que en Guatemala, en nuestra experiencia, no es así. Segunda parte de la pregunta, ¿cómo puede gestionarse mejor el tema de ayudas sociales hacia los grupos en vulnerabilidad social? Como les decía, lamentablemente acá los subsidios en nuestro país se le otorgaron a mucha gente. De hecho, la tarifa social, de hecho, que es estructuralmente más barata que la tarifa no social, es definitivamente una tarifa estructurada para el efecto, abarca hasta un segmento de consumo de 300 kilovatios hora al mes en Guatemala, que para nuestro nivel de consumo podríamos hablar de estratos socioeconómicos con poder adquisitivo bastante bueno, pues, o sea, no son gente ni por debajo de la línea de pobreza ni nada, para nada. Entonces creo que acá han habido intentos, pero como bien dicen, ¿verdad? La costumbre se vuelve ley. Han habido intentos por reestructurar este tema con muy poco fruto. El subsidio directo
que es otra cosa aparte de la tarifa estructural social, que es más barata. Hay un subsidio directo del gobierno en la tarifa que se llama, es un aporte social a la tarifa, un aporte adicional, que ese sí es fuertísimo, es una reducción en los segmentos más bajos por el del 70% del costo del kilovatio hora, es un subsidio fuertísimo. Eh, Ahí se ha hecho un poco más de esfuerzo por orientarlo a la gente con pobreza, pero tenemos un problema. Está gestionado por nivel de consumo. De manera que alguien que consume poco, aunque tenga poder adquisitivo bueno, consume poco, recibirá subsidio. Creo que aquí el tema es hacerlo un poco. He escuchado alguna experiencia en Colombia, en algunos otros países, donde lo hacen ya con un estudio socioeconómico y a través de polígonos estructurados sobre áreas geográficas y no una variable tan vaga como lo es el consumo. Yo creo que debe gestionarse mejor, reorientándonos con estudios socioeconómicos puntuales. ¿Quién necesita esas ayudas? ¿Quién necesita esas ayudas? En nuestro país la experiencia nos ha dicho que a veces se ha subsidiado a quien no lo necesita. Y por ahí me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, don Néstor, por el aporte. Le pediría al señor Tovar si nos da su comentario desde El Salvador. Sí, gracias, José. Voy a ir respondiendo las preguntas, ¿no? Creo que Néstor explicó de muy buena forma algunos aspectos que son relevantes aquí. ¿Las tarifas sociales ayudan a la gestión y control de las pérdidas? Podríamos decir que sí, siempre y cuando estén bien orientadas y se haga un estudio previo sobre ese tipo de tarifas. En El Salvador no existe tarifa social. Aquí actualmente existe un subsidio que se le reconoce a ciertos clientes, ¿no? Hay una característica especial, son clientes vulnerables, y se le reconoce hasta $5 para aquellos clientes que consumen entre 0 y 105 kilovatios hora por mes. Entonces se subsidia en dependencia, o esos $5 va en dependencia del consumo que se obtenga, no se prorratea, pero lo máximo a obtener son $5. Entonces nosotros no contamos en el país con una tarifa social, pero sí un subsidio. Y considero personalmente de que sí ayuda, porque en nuestros países está claro, por el nivel de subdesarrollo que tenemos, por el nivel de pobreza, los índices de pobreza, que tiene el país, es necesario incentivar, y había que ver con la temporalidad, ¿no? Cada estado establece sus políticas y sus reglas, pero tendría que hacerse un estudio socioeconómico, como lo ha comentado muy bien Néstor, con entidades competentes que tengan la capacidad para poder segmentar de buena forma, con la finalidad de que de forma inteligente esos subsidios o esa tarifa social llegue a aquellos sectores realmente vulnerables. Es un error, y creo que Néstor lo comentó, asociar ya sea la tarifa social o el subsidio al consumo. Esa debe ser una de las variables, pero no debe ser la total. ¿Por qué? Porque esto sí puede motivar, en algunos casos, el cliente que tiene capacidad de pago estar recibiendo subsidio. Y el subsidio debe ir a ayudar a aquella gente que no tiene cómo enfrentar la tarifa. La segunda pregunta que está asociada ahí a la primera parte es un incentivo para alterar los medidores. Si se hace de forma inteligente, como lo estoy planteando, y no se amarra 100% al consumo, y a través de ese estudio se logra clasificar y orientar correctamente el subsidio o la tarifa social, no va a incluir a clientes con capacidad de pago. Voy a poner un ejemplo. Alguien que tiene una casa en la playa y que va de forma regular los fines de semana a la casa de playa, si la tarifa para ese cliente que tiene capacidad de pago está asociada al consumo, es muy probable que ese cliente opte por recibir el subsidio. Ahora, ese cliente también tiene la capacidad, en caso tal de que sea un cliente malo, de contratar a alguien para que travesee el medidor. Ahora, quizás para las zonas vulnerables que tenemos en nuestros países, este tipo de gente no tiene la capacidad para ir a pagar a alguien que venga a hacer un trabajo especial en un medidor electrónico. Eso es poco probable. Entonces, hay que orientarlo de forma inteligente. Ese es mi punto de vista personal. Ahí me quedo. Muchísimas gracias, señor Tovar. Finalmente, don Ronald, brevemente tu opinión sobre ambas preguntas.
Creo que por sí solo el tema de las tarifas sociales no debería de ser el único medio a considerar para la atención de los problemas en vulnerabilidad. La experiencia que hemos tenido mapeando, inclusive a través de medición inteligente que hemos agregado en sectores de vulnerabilidad, el consumo, nos hemos llevado a la sorpresa de consumos muy altos, inclusive facturaciones por encima de lo que podría uno considerar en una unidad habitacional, en una casa formal. Y esto se debe reiterando a la ineficiencia de sus redes. Cuando se hace un estudio, un análisis de esas condiciones, detectamos inclusive situaciones que para ustedes también no es un secreto, gente que tiene necesidad de mantener sus alimentos en refrigeración y tienen una refrigeradora sin puerta, por ejemplo. Con esas consideraciones, por más tarifa social que se mantenga, no alcanzaría para desarrollar una gestión más sostenible del proceso de recuperación de energía en estos sectores. Nosotros en Costa Rica hemos hecho integraciones con algunas entidades para cruzar mapas de datos sociales con nuestra gestión para determinar condiciones críticas y bueno, necesariamente hay que hacer un estudio, un diagnóstico técnico social de estas condiciones, porque también los sectores son particulares, no todos tienen un mismo patrón o consideraciones que también hay que tomar en cuenta a la hora de gestionarlos. Creo que es necesario una orientación interdisciplinaria y sobre todo interinstitucional para determinar cuál es el mecanismo más acertado para generar estas ayudas sociales. Es un poco complejo, porque si hablamos de un tema de nivelación o de valoración de pobreza y pobreza extrema, todos los días entra gente en el programa y todos los días sale gente del programa. La dinámica inclusive para hacer una valoración a quién se le tiene que reconocer las ayudas sociales también tiene complejidad inclusive a la hora de tratarlo. Pero reiterando y puntualizando en estas dos preguntas, para mí la gestión de estos sectores en vulnerabilidad tiene que ser considerado desde una tarifa social y un programa de eficiencia energética que favorezca la reducción del consumo ineficiente de estas instalaciones y que por ende también favorezca la reducción de costos a las familias y también de forma directa permita un medio para mantener activa la facturación de estos servicios. Muchísimas gracias, don Ronald y don Néstor y don Tobar por esos aportes que nos realizaron anteriormente. Sin duda el tema social, y como bien lo decía el señor Néstor Herrera, es un tema que da para una charla en específico, y conversar un buen rato sobre la misma. Ahora, continuando con las preguntas que teníamos para el taller, y esta es la última que hago yo para ya darle espacio a los diferentes participantes, es desde la óptica de ustedes, y aquí le pediría a don Néstor que él cierre la intervención, porque él sí tiene, digamos, un rol desde el regulador. Primero me gustaría escuchar, invirtiendo el orden de la palabra, a don Ronald Villalobos, luego al señor Fedor Tovar y por último a don Néstor Herrera, que nos ayuden contestando estas preguntas. Básicamente la pregunta es cuál debe ser el rol del generador de política energética y el rol del regulador del servicio eléctrico para apoyar la gestión eficiente de las pérdidas de energía, y si es correcto que el regulador capture la eficiencia o logros alcanzados gracias a una adecuada gestión de pérdidas como un desincentivo, digamos, a la rentabilidad cuando las empresas ya lo logran. ¿A qué me refiero con esto? Ya bien se comentó anteriormente, el factor de pérdidas reconocidos es el incentivo que tienen los reguladores en la región para decir trabajan en el tema de las pérdidas o no, pero ¿qué pasa cuando las empresas ya lo alcanzan? Digamos, un factor reconocido de pérdidas puede ser el del 10%, la empresa se ubica en el 8.5%. Entonces debe capturarse o no esa eficiencia a la brevedad posible por el regulador y trasladársela al usuario, o debe dejarse ese incentivo en el tiempo para que las empresas puedan seguir avanzando. Entonces, en el orden que les dije, quizás don Ronald Villalobos primero, el señor Fedor Tobar segundo y don Néstor nos ayudan con su opinión a estas respuestas. Adelante, por favor. Gracias. Creo que en la primera pregunta hay una articulación nacional que debe ser vista desde lo general a lo específico. Cuando hablamos de pérdidas de energía y su gestión, en muchos se orienta a la gestión de una empresa o a un servicio público.
pero realmente el problema de las pérdidas de energía tiene un impacto nacional, tiene un impacto en la demanda nacional, tiene unas consecuencias energéticas que dentro de la política energética del país tienen que ser consideradas. Yo en primera instancia lo que considero oportuno es una articulación desde planes nacionales de energía articulados en un encadenamiento de responsabilidades con diferentes instituciones que no solamente sean las que son las que viven las consecuencias de las pérdidas de energía, y aquí me refiero a las pérdidas y aquí incluyo a las empresas de servicio público, que bueno, no es un tema para conversar del agua, pero sabemos que las condiciones de la pérdida de pérdidas en el suministro de agua son muy importantes en muchas empresas también y podrían estar directamente asociadas a un hábito o a realidades socioeconómicas también. Entonces creo que el rol del generador de políticas tiene que ser establecer un plan claro, no un plan general, un plan claro. Creo que una oportunidad, y lo estamos empezando a vivir en Costa Rica, es una articulación de un equipo de trabajo entre el rol, entre los miembros o los generadores de la política, el regulador y las empresas de distribución. Creo que hay experiencias, creo que en Colombia u otros países, en donde esta integración de la realidad, más allá de viéndonos como equipo o empresas servidora o regulador o generador de políticas, es una realidad nacional orientada al final para optimizar pues, la matriz energética, tiene que ser tratado de esa manera y en ese particular yo creo oportuno realizar un trabajo de diagnóstico o evaluación, determinación de cuáles son realmente esos ejes pilares de gestión. Ya sabemos qué tenemos que hacer las empresas de distribución y las empresas de trabajo eléctrico, pero también hay que ver otro encadenamiento de responsabilidades, particularmente en el tema de vulnerabilidad social. A la empresa le faltan recursos que tienen otras instituciones y ahí en este particular sí veo oportuno que haya un encadenamiento y que al final genere insumo para que el regulador tome las consideraciones pertinentes, objetivamente hablando, para regular el servicio, considerando esas variables endógenas de eficiencia empresarial y también las exógenas, que ya vimos que son varias. Y con respecto al tema de la última pregunta, particularmente Costa Rica creo que es una oportunidad de valorarlo porque esto sé que en otras latitudes sí ha reconocido, dependiendo de cómo se analice o se establezca más bien el proceso de reconocimiento de las pérdidas. Creo que hay en países de Latinoamérica reconocimiento por la eficiencia que es retribuido, como bien lo está indicando usted, como incentivo, pero dentro de un encadenamiento de responsabilidad empresarial en donde se le reconoce un porcentaje X fijo de pérdidas, en este caso técnicas podría ser, y un escalonado de reconocimiento no técnicas para llegar a disminuir ese porcentaje. Eso podría o entiendo que podría obtenerse de esa captación que comenta usted, la rentabilidad hacia las empresas y que favorece realmente y que genera una presión y un gran incentivo a las empresas para seguir gestionando. Creo que, bueno, en Costa Rica no sucede. Aquí hay mucho que trabajar con respecto al tema de reconocimiento eficiente y sobre todo, más que todo eficiente, reconocer la eficiencia de la gestión, ¿verdad? Y en este tema me parece que es una gran oportunidad de trabajar integradamente y articulado dentro del generador de política, regulador y empresas de distribución. Muchísimas gracias, don Ronald. Señor Tovar, adelante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que Ronald expresaba. Realmente aquí hay varios actores y yo los nombraba en la presentación que hice. Hay un actor rector que es el que desarrolla las políticas y genera esas políticas energéticas. Hay otro actor importante que es el regulador, quien hace y fiscaliza que se cumpla lo que está normado. Hay un actor que es fundamental y es la empresa, ¿no? Quien desarrolla el negocio, lo ejecuta y está el cliente. Pero hablando de los tres primeros que mencioné, se debe hacer un trabajo colaborativo, ¿no? Sumar las experiencias, las buenas experiencias de las empresas distribuidoras, que somos los que al final ejecutamos el trabajo, y tener en cuenta, ¿no? Ser un poco flexibles con los planteamientos que las empresas distribuidoras hacemos
para desarrollar los planes enfocados a la eficiencia energética o a la reducción de las pérdidas. Es lógico que el rector, la entidad rectora, que es el Estado, es quien genera esas políticas, y esas políticas tienen que estar alineadas a esos planes estratégicos, porque como lo hemos conversado a lo largo de las charlas, hay muchos factores exógenos y endógenos también que inciden, ¿no?, en la sanidad financiera, la sostenibilidad financiera de una empresa, relativamente relacionado al tema de las pérdidas, ¿no? Vemos diferentes tipos de empresas y aquí están participando algunas que estamos en diferentes niveles, pero así como estamos nosotros con unas pérdidas aceptables, hay muchas empresas, ¿no?, que están en niveles muy altos de pérdidas no técnicas y que en conjunto con el regulador y en conjunto con el gobierno, las entidades gubernamentales, se tienen que sentar y diseñar conjuntamente políticas que estén orientadas al uso de la eficiencia. Aquí hay un factor importante y es el cliente. El negocio tiene un elemento particular que pesa mucho dentro de nuestro entorno y es el cliente. La cultura que ese cliente tenga hacia el uso responsable y eficiente del servicio. Entonces, dentro de esas políticas dentro de esas políticas que se desarrollan, tiene que haber una encaminada y muy importante hacia la educación del cliente para hacer un uso eficiente y responsable del servicio, ¿no? Además de todo lo que hemos conversado desde el punto de vista técnico, de normalización, de crear nuevas leyes que penalicen, ¿no?, el uso no responsable, vamos a llamarlo así, el hurto de energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema de subsidios, que lo comentamos también, es muy importante y eso es una política de Estado. Ahora, ¿es correcto que el regulador se lleve esos logros alcanzados o esos rendimientos? Consideramos que hay una brecha muy importante en nuestras empresas, en las empresas en Latinoamérica. Hay mucho por hacer, mucho por trabajar en el sentido de mejorar las instalaciones, de hacer más efectivo, más eficiente el servicio. Nosotros particularmente estamos desarrollando en conjunto con el regulador proyectos de transformación digital donde se necesita mucha inversión, ¿no? Poder llevar a este tipo de empresas a niveles digitales, vamos a llamarlo así, porque para todos es sabido que el negocio de la distribución eléctrica ha sido un negocio recurrente y que necesita de mucha inversión para poder transformarse, ¿no? Y hacia eso es necesario poder obtener parte de esta rentabilidad que se vaya obteniendo en la medida en que se van reduciendo las pérdidas. Ahora, en la medida en que esto sea sostenible en el tiempo, porque reducir las pérdidas de un momento a otro es posible hacerlo, ¿no? Pero la sostenibilidad del negocio tiene que verse no a corto plazo, eso es un plan de proyecto mediano, largo plazo. En la medida en que ya sea consistente, se hayan hecho las inversiones necesarias y sea consistente la rentabilidad del negocio, en esa medida sí que considero que es correcto, ¿no?, de que parte de esas eficiencias vayan siendo un incentivo para ir reduciendo el costo de la energía o el reconocimiento, ¿no?, de esas inversiones en la tarifa, irse reduciendo o irlas captando por parte del regulador. Esa es mi opinión personal. Muchas gracias, señor Tovar. Finalmente, don Néstor, si nos ayuda con su percepción de estas preguntas, adelante. Claro, con todo gusto. Primera pregunta, ¿cuál debe ser el rol del generador de política energética y del regulador para apoyar la gestión eficiente de pérdidas de energía eléctrica? Bueno, hablando del generador de política energética, en nuestro país es el Ministerio de Energía y Minas. Él es el que genera las políticas energéticas y como su papel es planificador e indicativo, es como lo establece nuestra legislación. En este sentido, el ministerio o el ente, el rector de la política energética en el país, nuestra visión, trabajamos coordinadamente con ellos definitivamente, es que ellos son quienes deben establecer las grandes pautas o rutas a seguir. En Guatemala, el problema de las pérdidas relacionadas con los temas de conflictividad, con el tema de las pérdidas no técnicas sobre todo, ¿verdad? Relacionadas con temas de conflictividad, es un tema que tiene bastante atareado al ministerio, porque está coordinando con el resto de entidades de gobierno, con el resto de la institucionalidad, planes y programas de acción para poder atender de manera integral la problemática de conflictividad social, hurto de energía y por ende pérdidas no técnicas. Entonces, el rol que nosotros hemos visto que nuestro
nuestro generador de política energética está siguiendo es un ente coordinador a nivel de todo el sistema nacional con las distintas áreas de gobierno para poder atender la problemática de las pérdidas específicamente no técnicas. Entonces es un rol coordinador, un rol orientador, es un rol que está haciendo una integración de trabajo con distribuidoras, con otros agentes. Entonces creo que el rol debería ser ese, porque el tema de las pérdidas no técnicas y de las pérdidas en general, pues es un tema bastante operativo, podríamos decir, de las empresas. Entonces la política energética, que su incidencia fuerte no llega directamente hacia un tema operativo del tema de las empresas. Creo que más va por el lado del regulador, de parte nuestra. Nosotros entendemos, tenemos nuestro rol de acuerdo a lo que establece nuestra legislación. Como reguladores nos toca cumplir y hacer cumplir la ley. Y en ese sentido, en el hacer cumplir la ley, definitivamente, ¿verdad? Nosotros creemos que nuestro papel va por brindar el acompañamiento normativo a las empresas para que definitivamente procedan de acuerdo a lo que corresponde en el caso de el robo de energía, en el caso de las pérdidas no técnicas, y desde el punto de vista puramente de las pérdidas técnicas, que eso es un tema ya más de gestión, pues nuestra tarea es acompañar y brindar las señales regulatorias para que la eficiencia de la empresa en el manejo de sus pérdidas, pues haga el mejor papel posible enviando esa señal regulatoria. Y esto me amarra a la respuesta de la siguiente pregunta, la señal regulatoria. En nuestra presentación pusimos la herramienta para determinar lo que son las pérdidas las pérdidas reconocidas como tal, que yo creo que es el meollo y el key de esta pregunta, es si el regulador debe capturar inmediatamente las eficiencias. Es decir, entiendo que en este sentido lo que se está preguntando es, mire, si una empresa es tan buena que está por debajo de su umbral de pérdidas reconocidas, pues, es decir, pierde menos de lo que se reconoce, ¿debe el regulador bajar la vara? Es decir, ponerle a ese nivel donde está, llevarlo a ese nivel de eficiencia y ahí tenerlo. Es decir, si soy más eficiente, más me presionan para seguir para abajo. Ese entiendo que es la primera parte de la pregunta. Y la otra opción es, o no. En todo caso, esto debe ser un incentivo de rentabilidad para que empresas avancen aún más en el tema. Mi respuesta me iría a la otra opción. Yo creo que si alguien está haciendo lo suficientemente eficiente para cumplir lo que la regulación ha establecido, ponerle o bajarle esa vara aún más y castigar más, digamos, por ser un término coloquial, a un distribuidor en ese aspecto, no lo vería. No lo vería, no lo vería. No digo que regulatoriamente no se haga, sobre todo si venimos bajando de niveles muy altos. Es decir, alguien va bajando, bueno, bajémosle un poco, vamos llevándolo hasta llevarlo a un nivel de ir reduciendo el umbral, pero no por el simple hecho de que ya llegó muy abajo, ahora sigamos más para abajo. Yo no lo vería como algo necesariamente necesario, no lo vería como algo necesario. Pensaría que la rentabilidad de la empresa, independientemente del umbral que tenga, entre más baje sus pérdidas, más va a obtener rentabilidad, va a obtener mejor, ahí sí que una mejor gestión de su compraventa. Y por ende me iría por el otro tema, ¿verdad? Que se incentive a reducir sus pérdidas, incluso pues si está por debajo del umbral de lo reconocido, como parte de su eficiencia, ¿verdad? De su eficiencia económico-financiera que le permita tener más réditos. Esa sería la visión que podría compartirles desde el punto de vista de nosotros como regulador. Muchísimas gracias a don Néstor por esa intervención y a todos los participantes en este taller. Tenía una tercera pregunta, pero por efectos de tiempo no la voy a hacer. Incluso hay varias preguntas en el chat que lamentablemente no vamos a hacer porque incluso el día de mañana vamos a ver algunas acciones proactivas. De hecho, don Ronald tiene una charla también mañana. Esa pregunta era para él, que puedan evitar el incremento en las pérdidas no técnicas. También estaba este límite del reconocimiento tarifario que ya don Néstor nos contestó un poco cómo lo visualizan ellos en Guatemala y un tema de el límite, pero quizás me interesa más hacer un cierre, digamos, de este taller. Creo que a la pregunta de si el problema puede ser controlado, si las empresas lo deciden, todos estamos llegando a la conclusión de que efectivamente se puede hacer porque las empresas son el eje central, pero no son los únicos actores. Este es un tema interinstitucional que tiene un tema social ligado y que por lo tanto es necesario que los generadores de política energética y el regulador tengan un rol integral. Eh,
definitivamente el tema en algunos aspectos es bastante operativo, hay que trabajarlo, pero todo con el objetivo de que sea sostenible en el tiempo y sustentable. No logramos nada con una victoria temprana, hoy bajamos las pérdidas, pero eso no es sostenible en el tiempo y si no le aporta sustentabilidad a la empresa. Entonces, de esta forma estaríamos nosotros en este momento cerrando por el día de hoy el taller. Me disculpo porque nos extendimos un poco en el tiempo, pero valía la pena porque